Bueno, otro de los temas de la semana, sin lugar a dudas, se viene discutiendo, esto está más discutido que la despedida de los chalchaleros, o el truco por el campeonato del mundo, pero, a ver, de acuerdo al cristal con el que usted lo mire, si usted habla con algunos, te dicen, es la ley para impedir que se sigan produciendo despidos en la República Argentina. Si habla con la otra, el otro cristal con el que se ve, dice, esta ley no es para eso, es justamente para impedir que haya nuevos empleos, que es lo que nosotros queremos. Vamos a presentar el tema, esto ocurría en la Cámara de Diputados, no hubo quórum finalmente, o sea, un dictamen de mayoría, pero no hubo quórum, o sea que la pelea va a seguir y vamos a ver si la seguimos un poquitito acá con 2 diputados por Córdoba. No habiendo conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial para realizar manifestaciones en minoría. Conforme al artículo 36 bis del reglamento, tiene la palabra el señor diputado Recalde. Está bien que esta sea una sesión particular, digamos, pero merecemos agua, los diputados que estamos acá sentados. Ni una botella de agua nos han dado. Y la verdad que una botella de agua no se le niega a nadie, presidente. Es verdad, señor presidente. Contaron los muñecos y dijeron no le da el quórum, ni los mozos entraron al recinto. Bueno, finalmente sirvieron agua y en disidencia, a ver, en minoría en la Cámara de Diputados por el reglamento, pueden expresarse igual. No se puede llevar adelante una votación porque no hay quórum, pero sí pueden expresarse en el recinto de deliberaciones. Esto de no dar quórum es tan viejo como el bendito, ¿no? Es una de las técnicas políticas justamente donde ven si por uno bajan a discutir, si no llegan, ¿para qué vamos a pagar el costo político? Están con nosotros Javier Preto, que es diputado nacional por Córdoba del PRO. ¿Cómo te va, Javier? Y presidente del PRO aquí en Córdoba. Y Andrés Guzmán, que es un flamante diputado de Frente para la Victoria, flamante porque entró en reemplazo de Gil. De Martín Gil, sí. Efectivamente, ¿no? ¿Asumiste cuándo? El 1 de marzo. O sea, desde el 1 de marzo. ¿Sos muy joven? ¿Cuántos años tenés? 30 años recién cumplidos. ¿Y no sos de aquí, de la capital? No, soy de Cruz del Eje. De Cruz del Eje. Que dicho sea de paso, cada día está más linda. Así que están todos invitados a conocer Cruz del Eje. Muy bien. Hace rato que no voy. Si habré ido a Cruz del Eje. Yo era de Punilla, así que si habré ido por la 38 Cruz del Eje. Bueno, a ver, tu visión con respecto a esto que finalmente no fue, pero hay un dictamen de mayoría. Sí, creo que hay un debate en la sociedad y en la realidad. Creo que los despidos no se pueden negar, es una realidad, que empezaron por el sector público y luego hicieron un efecto dominó sobre el sector privado. Y esta ley apunta a frenar esa ola de despidos que se generó por diferentes factores que tienen que ver con la economía y la situación económica del país, que podemos hacer valoraciones si esto venía de hace años, de hace meses, o si es una cuestión que se ha generado, pero la realidad era que los despidos existen y los vemos, y es una realidad que nos duele a todos. Obviamente que una ley no va a generar empleo, una ley era para frenar, para también llamar a la reflexión, digamos, a los empresarios, a las pymes, a los que crean trabajo, para que se mantenga la fuente laboral, que esto también es lo que expresa el Papa Francisco, que el trabajo es sagrado. ¿Pero había despidos dignidad. masivos? ¿Había realmente despidos masivos? No, empezó a haber, tenemos contabilizados despidos en blanco, por diferentes indicadores que superan los 100.000 despidos, tanto del sector público como del privado. Informes de la UOM, de las sindicales obreras, de los gremios estatales, que además si nosotros contabilizamos que por cada puesto de trabajo formal que se pierde afecta entre 3 o 4 trabajadores informales, esa cifra se podría multiplicar. Pero nos quedemos solamente con el trabajo formal. Estamos hablando de un número grande. Estamos hablando que además hablar de números siempre es una cuestión media fría. Hablemos de familias, hablemos de personas que se quedan sin llevar el pan a su casa, hablemos de argentinos, no estamos hablando de personas ricas, estamos hablando de trabajadores. Y esta medida, esta ley, que si bien no hubo quórum, pero se va a tratar la semana que viene, son cuestiones legislativas que se suscitan en el marco del recinto, a veces se consigue quórum, a veces no. Yo creo que la semana que viene se va a aprobar, por lo menos es el compromiso que asumió el Frente Renovador, que son los votos que faltaban y que pueden faltar para hacerla efectiva. ¿Pero este mismo proyecto? Me parece que no, porque quieren cerrar y otro un proyecto distinto, me parece. Hay algunas ideas de modificaciones, pero incluso esto está bueno que se debata, está bueno que debata toda la sociedad en su conjunto, y que la semana que viene se dé lo que la mayoría del recinto exprese, y lo que finalmente también está bueno es que el presidente acepte, ¿no?, esta voluntad en donde los diputados, que son representantes del pueblo, debatan y voten, no como hizo, que adelantó que va a vetar, independientemente de cómo salga, que va a vetar. Sería bueno que acompañe
pero que acompañe no tan solo frenar los despidos, sino fortalecer las pymes con otra ley, que puede ser con alguna retribución fiscal, o también con alguna medida política económica que tenga que ver con las economías regionales o con las pymes directamente. No una cosa tiene que ser excluyente de la otra. Preto. Bueno, la verdad es que yo creo que estamos asistiendo a un debate casi, no digo sin sentido, pero que no está relacionado con la realidad. En primer lugar, porque todos los gobiernos se manejan con datos oficiales que se registran. Las altas y las bajas en el empleo se miden por el SIPA, el Sistema Integrado de Previsión Argentino, y la verdad que de lo que se obtiene ahí, si bien obviamente hay despidos más en la actividad pública que en la privada, se observa un movimiento, como siempre lo registra el sistema, donde no se puede concluir de ninguna manera que haya masividad de despidos. Entonces, pero esto no es una opinión, no es opinable, es un dato objetivo que se registra por el sistema que los gobiernos tienen para medir. Entonces, pero es un presupuesto esencial para determinar si hay emergencia laboral o no. Entonces, si no existe el presupuesto esencial, en consecuencia, no hay emergencia laboral. Por lo tanto, ya el debate se tornó en más político. Hay un debate político ahora. Es a ver si ejercemos esta fuerza y le ponemos un freno al presidente. Obviamente que... ¿Vos crees que eso es lo que pretende este proyecto hacer? Pero por supuesto. O sea, no frenar despidos, sino frenar al presidente. Este es un poco el planteo. Nosotros somos los que hemos planteado que hay que debatir, que hay que tratar de construir consensos. Nosotros veníamos acostumbrados a un gobierno que no debatía nada, llevaba las leyes cocinadas, modificar algo de una ley, había que levantar el teléfono para preguntarle a la presidenta. Entonces, sin duda, hay un nuevo poder legislativo que todos lo reconocen, hay apertura, hay diálogo, hay intención de construir consenso. Pero los consensos se hacen sobre bases ciertas y sobre datos responsables, digamos. No podemos concluir en que hay emergencia si no hay un dato oficial que así lo asevere. Ahora, nosotros estamos diciendo, obviamente que los números son fríos. Yo coincido con Andrés. Acá cuando alguien pierde un puesto de trabajo, hay toda una familia que sufre detrás. Pero también hay que pensar que este gobierno está con un plan, haciendo tomando una gran cantidad de medidas que están orientadas hacia un objetivo, que es disminuir el déficit fiscal, reducir el gasto público, sobre todo el que es sin sentido, como toda la cantidad, todo lo que no se generó en los últimos 4 años y medio de empleo en la actividad privada, se generaron en la actividad pública, pero a veces hasta inflado, digamos, porque se creaban puestos que no tenían sentido y algunos que ni siquiera cumplían con su tarea, ¿no? Vos citaste el plan. ¿No crees que se ha generado demasiada expectativa sobre el segundo semestre en la República Argentina? Es como que casi mágicamente en el segundo semestre la cosa empieza a cambiar de medios a medios. A ver, hay que esperar los resultados, ¿no? Pero digo, es cierto que hay mucha expectativa centrada en el segundo semestre porque lo dice el presidente, lo dicen los ministros, lo dice mucha gente, entonces hay una expectativa centrada. Ahora, los primeros datos que dio el presidente del Banco Central de la República están hablando de que tuvimos 7% de inflación el mes pasado. En Capital Federal. En Capital Federal y, bueno, algo bastante menos en el interior, pero que ya en Capital Federal se está hablando de menos de 3 puntos, se está hablando de 2,8, 2,7. Entonces, obviamente que esa brusca caída en el índice está indicando que las medidas durísimas que tuvimos que disponer empiezan a producir resultados. Y la expectativa es que sigan produciendo esos resultados. No hay forma de generar empleo si no creamos las condiciones para que haya inversión. Eso es de manual, digamos, no está diciendo nada nuevo. Ahora, ¿cómo vamos a crear inversión si todas las medidas que viene tomando el presidente están en ese sentido? Esta ley, que puede ser atractivo el título para evitar despidos, está en una dirección absolutamente contraria de lo que se viene haciendo para generar las condiciones que necesita el empresariado para invertir. Puedo decir que esto es anti-nuevo, la anti-posibilidad de nuevos puestos de trabajo. No hay ninguna duda. Además, la ley lo que protege, Beto, es una doble protección. El trabajador que está en blanco tiene todas las protecciones del derecho laboral, que son bastantes en la Argentina. Y a partir de este momento podemos interrumpirnos respetuosamente. Son bastantes en la Argentina y con una alta carga impositiva. Entonces, pero está protegido. Entonces, esta ley está orientada a proteger el que ya está protegido. Ahora, nada dicen
de los que están trabajando en negro, que tendremos que crear condiciones para que lo blanqueen, o de los que están esperando un trabajo. Nosotros lo que sabemos que esta medida seguro no es una condición de las que estamos pensando y las que los manuales dicen que hay que generar para que un empresario piense en generar nuevo empleo. Yo me alegro, digamos, que estemos pensando en el trabajador informal, que estemos pensando en cómo resolvemos esta situación. Ahora, hay cuestiones que son concretas, ¿no? Yo hace 15, 20 días recorrí algunos lugares de la provincia de Córdoba, estuve en Belleville con fabricantes de pelotas de fútbol, que donde se emplea a muchísima gente, hay un trabajo mixto, hay algunos formales, hay semiformales, informales, sí, costureros de fútbol. Estuve en Santa Rosa de Calamuchito, hay una exportadora de algunos minerales que van a Brasil, y también en Corral de Bustos es una fábrica, hay como un pequeño polo productivo. Y hay un dilema concreto, hay una situación económica producida por la devaluación, producida por el aumento de las tarifas, producido por una apertura en las importaciones sin ningún tipo de control, que ha llevado a una situación de estancamiento en la producción y de enfriamiento de la economía. Entonces yo digo, también me pregunto, en el inversor, en el productor, que tiene un capital, que quiere invertir en la producción, realmente en este momento no le está conveniendo. Y me parece que a eso deberíamos apuntar con medidas para que se creen fuentes de trabajo, para que ese productor que tiene un capital lo ponga en la producción, tome esos riesgos necesarios, que el Estado le garantice que pueda tomar esos riesgos, y no simplemente para ponerlo en un plazo fijo o hacer negocio financiero. Esas son las garantías que tiene que dar el Estado. Ahora, lo cierto es que está habiendo despidos. Eso es una realidad innegable. Ahora, Andrés, y eso hay que frenarlo, porque Macri juntó a los empresarios, hizo un pacto empresarial, que esto también es importante, y todos ahí acordaron que era importante sostener la fuente de trabajo y que no había que hacer despidos. Al otro día, uno de esos empresarios despidió. Pero no obstante esa situación, digo, si hay ese acuerdo y si hay una voluntad de no despedir, que quedó en palabras o que quedó en un papel firmado que en realidad jurídicamente no tiene ningún valor, ¿por qué no le damos un valor de firmarlo con un proyecto en el Congreso y que realmente eso tenga un valor real si realmente no hay voluntad de despedir, y que además en el segundo semestre, como se decía, la situación económica realmente va a mejorar y esto es un momento transitorio de crisis? Pueden interrumpirse. Andrés, eso no es lo que piden los empresarios. Ya, la CAME está estacionada enfrente del Congreso hace 10 días y vos sabés como yo que los empleos en su gran mayoría, depende cómo se lo mida, si medís solo lo privado, el 95% lo generan las pymes. Si comparamos privado y público, se habla entre el 70 y 80%. Es decir, que los grandes generadores de empleo en la Argentina son las pymes. Entonces, y las pymes están pidiendo, por favor, no aprobar esta ley. Por supuesto. Yo no creo que sean kamikaze los empresarios. Los empresarios están mirando otras variables. Están mirando, vos me decís, que se genere inflación y se generan despidos. Obviamente que estas medidas puntualmente, si vos vas a algún sector como has visitado, vas a encontrar gente en esa situación. Ahora, tuvimos 12 años de un modelo de gobierno al que vos escribís, es que generó 13 o 14 millones de pobres, ¿no? Entonces, que tuvo la inflación, una inflación más alta del mundo. Una inflación más alta del mundo, Andrés. La UCA, la Universidad Católica de Córdoba, dice que en estos 5 meses se han generado 1,4 Católica Argentina. Sí, pero por supuesto. 1,4 millones. Pero la de UCA pobres. también dice que ustedes generaron 13 millones de pobres. Sí. Obviamente que en estos hechos puntuales, donde hay que tomar medidas duras para corregir, Sí. posiblemente sean esos los números que dice la UCA. Ahora, en el CIPA, que es donde se controlan los ingresos y los egresos, está dando un empate. Es más, en el último año medido, incluido el cambio de gobierno y todos los problemas, se aumentaron 60.000 puestos de trabajo. ¿Es suficiente? No. ¿Nos deja tranquilo? Absolutamente no nos deja tranquilo. ¿Qué va a pasar la semana que viene en el Congreso de la Nación? ¿Qué va a pasar? Porque ahora hay un árbitro, nuevamente más árbitro. Pero termino con esto, quería decir esto. A ver. Las pymes, o sea, el empresariado, está viendo otras variables que es la que tiene en cuenta para invertir o generar empleo. Por ejemplo, el comparativo de los impuestos internos con el año pasado aumentó 41,7%. ¿Qué es eso? Es un número frío que no dice nada, pero al empresariado le dice mucho. Le está diciendo que hay actividad
productiva que genera esos impuestos que está recomponiéndose. Esa es la variable que mira un empresario para ver si invierte, si compra una máquina más, Está bien, si está Javier, pensando pero que acá La hay un inflación factor- también, ¿eh? La Por inflación supuesto que es sí. elevadísima. Y la Por supuesto que sí, devaluación ha sido pero- un 50%. Por supuesto que sí, pero el empresariado también sabe y ya conoce que ahora baja de 7 a 2,8 y Yo se digo, espera que el próximo mes baje más Javier, todavía. acá hay un factor que es fundamental, que es la presencia y es la seguridad que brinda el presidente a través de sus acciones concretas de gobierno. Y me parece que acá se está dando un debate en la sociedad y que no se lo está tomando con la misma jerarquía. Pero Andrés, Acá, la mayor digo, inseguridad me parece- jurídica porque nos reconocen en el mundo es por las decisiones que tomaba la anterior presidenta. O Digo, sea, el presidente debería atender la cuestión de los despidos. Digo, está hace 5 meses en el gobierno, es un tiempo relativamente corto. Una realidad en base a las medidas económicas que has tomado, se ha generado muchos de estos despidos. Debería tomar este reclamo y debería tomar el fortalecimiento de las pymes. No hay antagonía entre frenar los despidos con esta ley y generar políticas por supuesto que económicas no, que si ya fomenten- presentó un proyecto para fomento de las pymes. Pero por supuesto, que no hay contradicción. Y Se ha vamos a ir generado y vamos a ir al una debate. antítesis política, Y que en vamos- eso concuerdo, pero me parece que, de nuevo, la política Totalmente- está estoy quedando en un totalmente de acuerdo. margen Pero, de lo que a está ver, discutiendo la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Vos te crees que el presidente Macri piensa despedir Ya para cerrar, algún por favor. trabajador? Ni loco. Todas las medidas que ha tomado y en los foros internacionales donde ha ido a plantear que la Argentina quiere volver al concierto internacional, lo han felicitado en todos lados Pero porque queremos está que lo creando feliciten condiciones. los trabajadores y los argentinos. Nosotros queremos que... Eso es lo que nosotros- nos gustaría que lo feliciten. ¿Pero vos te crees que nosotros Hubo trabajamos una para que no nos opción, feliciten? O escucho a las... Nosotros escuchar a las nosotros 5... queremos que nos feliciten, queremos que nos Escuchame un voten segundito. inclusive. No, pero no tan Así solo que- que nos voten, sino que Y nos van a realmente votar. sirva para la calidad de vida de los argentinos. Digo, ¿Sabes qué pasa? Que ustedes hacen de cuenta, Hubo que las- vienen de las cinco- otro planeta que no Pero- gobernaron este país. pero escuchá, Estas Javier, condiciones las hubo crearon una ustedes. movilización de las 5 centrales obreras histórica, más de 500.000 personas en la calle Pero en la todo el país. central obrera tiene que hacerlo. ¿Cómo no ese lo va a re- hacer si pero defiende por al que tiene supuesto, trabajo? La pero central por supuesto. obrera no se manifiesta Está bien, para está conseguir bien. más Y empleo fueron o ellas blanquear. mismas las que pidieron una emergencia laboral y las que llevaron esto al Congreso. A ver, no hay Macri pidió- primero, no hay emergencia laboral. No hay emergencia pero laboral. fueron las mismas centrales obreras los que plantearon. Pero Fueron no a lo- discutir el pero acá no es 82% opinable. móvil. No es que y la no se emergencia no discutió. existe porque lo digan los Pero pará, sindicalistas. Javier, vos estuviste, no se discutió el 82. Les convocaron a debatir sobre eso y no se discutió Andrés. el 82. Se discutió la emergencia Andrés, laboral. Andrés. Pero no porque los sindicalistas, digo, y no me voy a rajar las vestiduras, que creamos que sean personas, digo, porque las mismas bases de los sindicatos estaban presionando por las olas de despido y porque se teme perder el trabajo. Es lo que tiene que hacer el sindicato, no tengo ninguna duda. Y Macri lo que Pero tiene que hacer la como emergencia no existe presidente porque lo, es tomar medidas lo en declare cuanto a el eso. sindicato. Las Tendría centrales que tener obreras, timbre yo, ¿no? Para las centrales poder obreras. Pero está no bien van que a- se dé este debate porque me parece que es Pero en digo, realidad lo que se la está emergencia no discutiendo. existe porque le declaren las centrales obreras. Existe porque haya una Porque masividad la de generó despidos que Macri no con las existe. políticas económicas No, que ustedes tomó no los últimos generaron 5 nada. meses. Estas medidas, No. estas Bueno, medidas esto es son un anticipo de lo que va a necesarias ocurrir en el Congreso de la Nación, para porque poder finalmente corregir el desmanejo y el despilfarro fracasó, que hicieron van a ustedes. seguir. Está bien. Van a Ustedes seguir, tapaban van a seguir todo con la así. maquinita. Ellos tapaban Vamos con todo la frase de Massa emisión. mientras siguen discutiendo aquí los Pero diputados siempre se cuidó el nacionales. trabajo. Siguen discutiendo ellos y esta es la frase de Massa. La semana que viene tendremos una ley que proteja a los trabajadores y a las pymes. Finalmente se transformó Massa en el árbitro de esta cuestión y la semana que viene va a haber, como dice Massa, una ley que proteja a todos, el trabajo, a los trabajadores y también a las pymes, como quiere Massa. ¿Crees que sí? Yo creo... ¿Sí o no? Sí, adelantó ¿Crees que va a Massa haber lo una va a ley? hablar, Proyecto sí. Y presentado. nadie paga costo Ya político. tenemos el proyecto presentado para las pymes. ¿Pero de quién es? ¿De ustedes Ejecutivo. o es de Macri? Del Ejecutivo. A ver, pero Massa va a tratar de consensuar su proyecto. Obviamente, y lo El vamos a árbitro. escuchar y seguramente se podrá enriquecer el proyecto del Ejecutivo. Mira, Beto, de los proyectos que fueron 5 al Congreso segundos. hasta ahora, todos han sido modificados recibiendo el aporte de todos, inclusive del bloque. Mirá, 5 Beto, segundos. Nadie quiere que al gobierno le vaya mal. Todos queremos que No, le vaya sí, bien. Foster quiere que le vaya bueno, mal. yo te hablo por mí. La presidenta quiere escuchame, que le vaya Javier, mal y el hijo de la presidenta pero quiere que le vaya escuchame, mal. yo te hablo por mí. Yo no quiero que al gobierno le vaya mal. Yo quiero que le vaya bien porque para que a todos Bueno, nos pero vaya la bien. líder de ustedes quiere que les vaya mal. Macri O sea, tiene que tener ponete de acuerdo, responsabilidad. vas a tener que hablar Esto con la no presidenta. termina Pero más. Macri tiene que Gracias tener a los dos por haber estado con responsabilidad nosotros. Muchísimas No, gracias. por favor, Seguimos gracias. resumiendo noticias miércoles, jueves y viernes. Después vamos a hablar con el ministro de Trabajo de la provincia y con la concejal Laura Sema.